Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 20 de diciembre, el año 2020. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy la lectura, Lucas capítulo 2, 1 al 14, sobre el tema Jesús manifestó que era el Salvador. ¿Saben ustedes? Alguna denominación no celebran el día de la Navidad, porque ellos dicen que en la Biblia no se menciona que Jesús nació el día 25 de diciembre. Es cierto, no está escrito la Biblia el día exacto del nacimiento de Jesús. Al ver las evidencias históricas, Jesús nació un día entre el cuarto y quinto años. La Navidad procede de una fiesta de Roma. Había una fiesta en que celebraban al Dios del sol. Los romanos perseguían a los cristianos y muchos murieron por la razón de que ellos creyeron a Jesús. Pero por la causa de que algunos cristianos que pudieron guardar la fe, escondiéndose en cuevas profundas, allí en Capadocia, donde se escaparon de la persecución romana. Y el cristianismo entonces pudo llegar a ser admitido por el gobierno romano. Y por los cristianos que creyeron a Jesús, y Roma, que estaba a punto de perecer, pudo sobrevivir. Por esta razón, muchos llegaron a creer que Jesús era el Dios verdadero del sol. Por eso el día que celebraban al Dios del sol, ellos celebraron a Jesús y llegó a echar raíces la Navidad. El día que ellos celebraban era el 25 de diciembre. Por eso el emperador Constantino, el año 312, ya aceptó el día. Hermanos, nosotros y los cristianos, que sabemos la razón por la cual Jesús nació, tenemos que celebrar ese día todos los días y en la vida, ¿verdad? Pero aún muchos cristianos prefieren divertirse siguiendo las cosas mundanas. El día más santo en que celebramos el nacimiento de Jesús ha llegado a ser el día cada momento más inmoral en un medio del materialismo. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los hermanos. En inglés, Merry Christmas. Ya nosotros, la congregación sabe, Christmas se divide en dos partes, Chris y más. Significa adorar a Cristo. Ese tiempo, por la situación de pandemia, por COVID, la situación muy tensa, pero tenemos que recordar la palabra Christmas, adorar a Cristo. El domingo pasado nosotros meditamos sobre el regalo, sabiendo el significado verdadero del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al ver la Biblia, Miqueas, como prodijo sobre el nacimiento de Jesús, y Miqueas 5, 2 al 5, pero tú, Belén y Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y esta será nuestra paz. Gracias a Dios. Jesús vino a salvarnos, a darnos la paz verdadera y a estar con nosotros siempre, ¿verdad? Si no hubiera nacido Jesús como el Salvador, no habría ninguna esperanza ni la vida eterna. La historia del nacimiento de Jesús está escrita, y según la Biblia en Nuevo Testamento, en Mateo y Lucas, y intensivamente. Pero dos libros iluminan el nacimiento de Jesús en un diferente ángulo. Por ejemplo, el libro de Mateo fue escrito para los judíos, para ellos, para los judíos. Así que se enfoca a José, quien era el descendiente de David. Pero en Lucas se enfoca a María, como Lucas capítulo 1, el versículo 26 al 38. Y aquí podemos ver como enfocando más a María, porque Dios usó como instrumento de milagro a María. Por medio de la actitud de ella, podemos ver ese secreto. Porque Dios la usó por su plan de la salvación. Aquí en la Biblia, Lucas capítulo 1, 26 al 38, podemos ver tres actitudes de ella. María era una persona con humildad, lleno de fe, y también una persona que estaba preparada para servir a Dios. Vamos a ver hoy Lucas capítulo 2, 1 al 14. Primero, podemos ver el fondo histórico del tiempo en que Jesús nació. Al ver versículo 1 al 7, en aquel tiempo, Augusto César gobernaba, y él mandó a todas las personas que vivían en las colonias romanas que se empadronaron cada 14 años en sus ciudades para cargarles a ellos con un impuesto. Como podemos ver en el versículo 3, no podía haber ninguna excepción. Todos tuvieron que viajar a su ciudad para ser empadronados. Mientras José y María estaban viajando de Nazaret a Belén, más de 140 kilómetros, María sintió los primeros dolores de parto. Por eso, versículo 6 al 7, Dios envió a Jesús así humildemente para manifestar el plan de salvación con humildad, servicio y sacrificio de sí mismo. Y además Dios cumplió la promesa tal como lo había preparado por la profeta de Miqueas. Ya nosotros vimos en Miqueas capítulo 5, 2 adelante. Cuando los pastores cuidaban las ovejas, vigilando por la noche, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y ellos tuvieron un gran temor. A los pastores que estaban atemorizaron por lo que les había sucedido, un ángel se manifestó y les dijo, yo voy a leer versículo 11 y 12, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué quería decirles a estos pastores? El ángel, por medio de estos versículos 11 al 12, quería decirles que Jesús nació para salvarnos.
De hecho, durante 33 años de su vida, Jesús probó que Él vino como el Salvador para toda la nación y el mundo. Entonces hoy, como unos puntos, podemos ver cómo Jesús manifestó que Él era el Salvador verdadero. Primero, según Marcos 10:45 podemos ver, Jesús vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos, gracias a Dios. El problema más complicado y serio del mundo es el de pecado. La Biblia dice que por causa de la desobediencia de uno, quien era Adán, el pecado entró al mundo. Y el pago del pecado, la Biblia Romanos 6:23 dice que es muerte. Pero solamente por medio de la muerte no se resuelve el problema del pecado, sino que falta una cosa de la que no podemos escapar, es el juicio de Dios. Si no hubiera nacido nuestro Salvador Jesucristo nos condenaríamos a ser tirados en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Jesús vino a rescatarnos, y por medio de la muerte en la cruz, como lo dijo un ángel a los pastores en Lucas 2:11, Él nos libró del sufrimiento de la muerte causada por pecado. Gracias a Dios. Y el segundo, Jesús vino como Salvador para toda la nación, haciendo amigos con los aislados o apartados y sanando a los enfermos. En este mundo existen varias discriminaciones entre humanos, de raza, pobreza y riqueza, y de religión y de cultura. A veces, debido a la falta de comprensión de la diferencia de unos a otros, se hacen las guerras, despreciándose cada cual. Pero Jesús, quien vino como Salvador, no terminó su papel solamente por morir una vez, sino que acercándose a los pobres y enfermos, a los también consolaba y sanaba. Y Jesús nació en pesebre, un pesebre pobre, para ser amigos de todos. Gracias a Dios. Si Jesús hubiera nacido en un palacio enorme, imagínense ustedes, y hubiera crecido en un ambiente tan elegante y lujoso, quizás no se habría acercado a los pobres y a los enfermos. Pero para ser amigos de todos, Él vino tan humildemente. Al ver la Biblia, mientras Él hacía su ministerio, Nicodemo vino a Él agonizando por un problema espiritual y para consolarlo. Y Jesús le dijo a el agua de la vida. Lo mismo hizo a una mujer de Samaritana, que también tenía sed espiritual, y con un levita, quien tenía soledad espiritual, se le acercó, hizo amistad con él. También sanaba a los enfermos, teniendo compasión de ellos. Todos los que Jesús hizo fue para presentar el reino de Dios, el reino de Dios. El tercero, ¿cómo Jesús manifestó? Jesús es el Salvador para todos. Y esto se expresa cuando se dijo, aquí versículo 2:14, gloria a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué será gloria a Dios el nacimiento de Jesús? Porque por medio del nacimiento de Jesús,
la promesa de Dios que se había planeado por muchos años fue cumplida. Entonces, ¿por qué será la paz para los hombres? Porque Jesús vino a reconciliarnos con Dios. El mundo tremendo que estaba colocado entre Dios y nosotros debido a nuestro pecado, Jesús lo derrumbó por medio de su muerte y quitó todos los obstáculos y limpió todas las manchas. Por lo tanto, los que aceptan al Señor de corazón pueden tener la paz que Jesús da. Por eso en la Biblia, en Zacarías 9:9, también está escrito el nacimiento de Mesías, quien iba a venir como Salvador. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ahora vamos a ver el último punto, cómo Jesús manifestó. El cuarto, Jesús vino como Salvador para invitarnos al reino de Dios. Es muy importante, el Señor Jesucristo vino como Salvador para invitarnos al reino de Dios. En ese mundo, hermanos, no hay nada que dura por siempre. Recuerdan ustedes la Biblia, 1 Pedro, capítulo 1, 24 al 25. Yo voy a leerlo. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gracias a Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pareció que el poder del Imperio Romano continuaría por siempre, pero en un momento desapareció de la escena de la historia. Pero el único reino que dura por siempre, sin descaerse, es el reino de Dios. Gracias a Dios. El propósito definitivo de Dios de enviar a Jesús fue para guiarnos al reino de Dios. Como podemos ver, la Biblia, Juan capítulo 3:16, solamente Jesús puede guiarnos al reino de Dios. Y al ver 2 Timoteo 2:12, los que creen en Jesús van a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, terminamos hoy el mensaje 20 de diciembre. Cada año, es verdad, en realidad, el significado verdadero del por qué Jesús vino a este mundo se pierde y descolora. Si nosotros los cristianos también nos comportamos como los inconversos, poniendo mayor énfasis en los regalos o planeando paseo por la Navidad. Bueno, en realidad este año ya por cuarentena no podemos mover tanto durante más de 2 semanas. Bueno, entonces si pronto la Navidad perderá el significado espiritual y se convertirá en un periodo lleno de toda perdición. Hermanos, nosotros los cristianos debemos guardar la Navidad para que el mundo reconozca que nuestro Señor Jesucristo nació para ser su Salvador. Dios le bendiga a todos.